El relámpago de la tarde clara. El taller de ebanistería de Demetrio olía a sándalo ya barniz fresco, un aroma que para él era sinónimo de orden y paz. Demetrio era un maestro de la madera, pero un aprendiz eterno de su propio carácter. Su ímpetu, como un relámpago que hiende una tarde despejada, era su bendición y su inminente ruina. Su vida se redujo a 3 pilares: su arte, su esposa, Elena, y una impaciencia feroz que fermentaba en su interior. Esa tarde, el encargo era crucial: una cuna de nogal para el hijo del alcalde, un trabajo que representaba la estabilidad económica de todo el año. Demetrio trabajaba concentrado, sus manos guiando el cepillo con precisión hipnótica. Elena entró en el taller. Traía consigo el sonido de la lluvia incipiente y una taza de café humeante. Al dejar la taza sobre el banco, su manga rozó un instante la mesa de trabajo. La pieza maestra, la base tallada de la cuna, que Demetrio había pulido durante horas, cayó al suelo con un ruido que a él le sonó un cataclismo. La fina talla se partió en 2. En ese momento, Demetrio no vio un accidente, ni a su esposa con el rostro contrito. Solo vio la traición de la materia y el trabajo arruinado. La furia, esa pasión oscura que él nunca había logrado dominar, se apoderó de él con la fuerza de una marea negra. El clímax no fue físico, sino verbal. Demetrio arrojó el cepillo lejos, haciendo temblar el estante de herramientas. Sus palabras hirieron a Elena con una precisión quirúrgica, acusándola no de torpeza, sino de un resentimiento oculto, de querer arruinarlo por envidia a su arte. «Eres incapaz de ver algo bueno», gritó, con la voz rota por el veneno. «Siempre tienes que romper lo que construye. Me has condenado, Elena». Elena no se defendió. Se quedó allí, quieta, con la taza de café aún humeante a sus pies, y lo miró con unos ojos que, para el horror tardío de Demetrio, no contenían reproche, sino una profunda y desolada tristeza. No lloró. Simplemente avanzando una vez, como aceptando una verdad que él le acababa de dictar, y salió del taller bajo la fina llovizna. En el silencio que siguió, el ímpetu de la pasión comenzó a retirarse, dejando a Demetrio solo en el paisaje de su propia destrucción. La pieza de nogal rota, esa era la ofensa. Pero la ofensa que él había perpetrado era un tajo mucho más profundo, cortando el vínculo sutil de la confianza. El desenlace fue la quietud. Demetrio se sentó junto a la madera partida. La lluvia se había intensificado, y con ella, la conciencia. Horas después, cuando la noche había caído y el aroma a sándalo ya no podía ocultar el hedor de su culpa, Demetrio salió a buscar a Elena. La encontré en la vieja casa de la hermana, a pocas cuadras. No le pedí perdón por la pieza de madera, le pidió perdón por la injusticia de su corazón. «No rompiste la cuna, Elena», susurró, con la garganta seca. «Yo rompí la fe. Mi ira es una cárcel que solo me encierra a mí». Ella lo escuchó, pero la tristeza no se había ido de sus ojos. «Te perdonó la madera, Demetrio. Pero el ímpetu de la injusticia, ese es tu verdadero enemigo. Y hoy, él me ha dicho que no te conozco». Demetrio regresó solo. Reparó la pieza con una paciencia y una meticulosidad que jamás había empleado, no por el alcalde, sino como un acto de penitencia. Usó una técnica japonesa, la kintsugi, rellenando las grietas con polvo de oro mezclado con resina. El nogal ahora mostraba sus cicatrices, pero la cuna era más fuerte, más honesta y más hermosa. Sin embargo, la reparación del objeto no restauró el daño en el alma. Elena no regresó. Ella le envió un mensaje a través de su hermana: «Cuando dejes de reparar la madera y repara la pasión, hablaremos». Demetrio se quedó en el taller, entre el sándalo y el oro de sus grietas. El ímpetu de su enojo injusto le había arrebatado no una cosa, sino la persona que le daba sentido a todas las cosas. Había alcanzado la ruina, no económica, sino la desolación del alma solitaria. La rabia injusta es una forma de ceguera autoimpuesta. Esta historia nos muestra que el verdadero costo del ímpetu descontrolado no es el daño material, sino la fractura irreparable en los lazos humanos. Cuando culpamos al otro por nuestra propia frustración o miedo, usamos la pasión como un arma destructiva. La ruina que advierte el texto no es necesariamente la pérdida de bienes, sino la pérdida de la empatía y la confianza, una soledad autoimpuesta que nos aísla de quienes más nos aman. Para evitar este destino, debemos aprender a dejar que la pausa se interponga entre el estímulo y la reacción, reconociendo que la justicia, antes de ser aplicada al mundo, debe ser ejercida sobre nuestro propio temperamento. Solo así podremos construir relaciones que, como la cuna reparada con oro, sean más fuertes y hermosas gracias a las cicatrices, y no rotas por ellas. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para continuar explorando juntos la sabiduría espiritual que ilumina la vida diaria. Sígueme en mi otro canal Despertar del Umbral TikTok. William Quesada Grisolles presentó un espacio para crear conciencia y pensamiento crítico.